Quiero iniciar con esta lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollará para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntará para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Esta porción de la palabra de nuestro Dios, hermano, nos recuerda que Dios conoce las dificultades de nuestra vida. Y nos enseña que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y también tiene cuidado de cada una de sus iglesias. Y además también esta porción de la palabra de Dios nos enseña que Dios es fuente de toda provisión. Y nosotros lo hemos comprobado, hermanos, antes y durante la pandemia, y confiamos que después de la pandemia Dios seguirá sustentando y sosteniendo su iglesia. Pero ¿cuántas veces reaccionamos como Moisés ante las adversidades, hermanos, que vienen a nuestra vida como iglesia o también en nuestra vida personal? Quiero compartirles el fondo histórico de este pasaje, hermanos. El pueblo de Israel salió del monte Sinaí bajo la dirección de Moisés, como Dios le indicó. Después de darles ordenanzas y estatutos y el orden el orden que cada tribu de Israel, ¿sí?, había de avanzar hacia la tierra prometida. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Dios alimentaba a su pueblo con maná, con pan del cielo, que hacía descender, hermanos, del cielo. Pero el pueblo pronto se aburrió del alimento que Dios hacía descender del cielo para alimentarles, para sustentarles. Porque según el versículo 7 dice que el maná era como una semilla de cilantro y su color así como un color ámbar, color bedelio, y el pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos, y dice, lo majaban en morteros, y lo cocían en caldera y hacían de él tortas para alimentarse. Y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Pero el pueblo, dice la historia, hermanos, que el pueblo comenzó a quejarse de la bendición de Dios que le daba como alimento, deseando la comida que les daban allá en Egipto, aún siendo esclavos, pero deseaban la comida de Egipto y comenzaron a decir: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, que son como las cebollitas que usamos en la carne asada, esas cebollitas alargadas, así sabrosas, ¿no? Bueno, las estaban deseando. ¿Quién nos diera carne asada y cebolla asada? ¿Sí? Y ajos. Porque ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino maná ven nuestros ojos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo, hermanos, que pronto nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha rescatado. Dios sacó al pueblo de Israel de en medio del dolor, del sufrimiento, por razón de la esclavitud de Egipto. Ya no estaban bajo el látigo de Faraón. Así como Dios también nos sacó a nosotros del sufrimiento de la esclavitud, pero de nuestro pecado. Y muchas veces también nuestro corazón, hermanos, como cristianos, como creyentes, aún deseamos los placeres del mundo de donde Dios nos ha sacado, olvidándonos todo el daño que causó a nuestra vida espiritual, física y familiar, y
tantas cosas que por causa del pecado sufrimos. Dice la narrativa que Moisés vio al pueblo quejándose y llorando. Pero yo creo, hermanos, cuando leo y medito en la porción de la palabra, no creo así nada más así no, dice que estaban haciendo un berrinche, ¿sí? Estaban quejándose, llorando como un niño berrinchudo porque no les gustaba la comida. No ha visto una escena así no, yo creo que ustedes no, pero cuando nuestros hijos, no quiero eso, no, guácala, no. Prefieren ahí una hamburguesa, una pizza o qué sé yo, ¿verdad? O a veces hasta los grandotes, ¿no? Decimos, otra vez verduras, no, hombre, vamos allá y queremos algo diferente, nos acordamos de los taquitos. Como un niño berrinchudo, no le gustaba, hermano, la bendición de Dios. Y dice la palabra de Dios que Moisés se sintió abrumado. Y de lugar de ir y consultar a Dios para recibir instrucciones de Dios, indicaciones de Dios, veamos lo que hace Moisés, hermanos. Moisés va y le reclama a Dios que por qué lo ha metido en problemas, ¿sí? Dice el versículo 11 que fue Dios y le dijo, fue Moisés y le dijo a Dios, Dios, ¿por qué has traído mal a mi vida? ¿Por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Fíjese la presión de Moisés, hermanos, ¿sí? Has puesto la carga, me has hecho responsable de este pueblo. Aquí vemos la primera reacción de Moisés, hermanos. Lo que está haciendo Moisés es queriendo tomar la responsabilidad de Dios y que solo Dios puede hacer. Moisés se estaba echando, como decimos en otras palabras, se estaba echando al lomo o al hombro lo que le correspondía hacer a Dios. Moisés fue llamado por Dios, hermano. Moisés fue llamado por Dios y fue comisionado por Dios para guiar al pueblo de Israel conforme a su voluntad. No lo llamó para proveer al pueblo, no lo llamó para sustentar al pueblo, no lo llamó para proteger al pueblo. Eso era asunto de Dios, esa fue la promesa de Dios a Moisés, que iría con él, iría en medio del pueblo para cuidarlo y proveerle y sustentarlo. Y Dios ya se los había manifestado, hermanos. Dios se había manifestado al pueblo de Israel y a Moisés ese poder y su misericordia, protegiéndolo de la mano de Faraón. ¿Se acuerdan allá que los cuidan, que venía ya Faraón y su ejército? Dios hace abrir el mar. Bueno, Dios protegió al pueblo de la mano de Faraón, proveyendo agua en medio del desierto, conservando sus ropas para que no se envejecieran, proveyendo alimento para el sustento de sus vidas. Pero el pueblo pronto comenzaban a manifestar un corazón inconforme y mal agradecido, hermanos, porque eso es un mal agradecido, hermanos, es no apreciar lo que tiene, lo que ha recibido. Así que comenzó a manifestar su inconformidad el pueblo, de lugar de darle gracias, porque en medio del desierto Dios los sustentaba, les proveía, les cuidaba, los había sacado de la esclavitud, pero ellos seguían deseando la comida ya de Egipto, deseando su pasado. Déjeme decirle, hermanos, que muchas veces Dios nos ha sacado también del mundo. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Dios ha provisto para nuestra vida, pero a veces también nos quejamos
¿Y sabe por qué nos quejamos? Porque seguimos deseando las cosas del mundo. El poder, la fama, el placer, no importando si se vuelve a la esclavitud de donde Dios ya nos ha hecho libres. Fíjese qué decía el pueblo. Ay, cómo quisiéramos estar en Egipto. ¿No estaban clamando en Egipto a Dios para que los liberara? ¿Recuerdan que dijo el Señor a Moisés? He escuchado el clamor de mi pueblo. Qué rápido muchas veces nos olvidamos, hermano, de todo el daño que nos ha hecho el mundo. Cuando venimos a la libertad en Cristo Jesús, hermanos, no nos conformamos con lo que Dios nos da. Hermanos, para Dios no hay nada imposible para darnos todo lo que quisiéramos. ¿Qué habría imposible que Dios no nos pudiera dar? Pero dele gracias a Dios, hermanos, demos gracias a Dios que Dios no nos concede lo que deseamos, nos da lo que necesitamos. Usted como papá, usted como mamá, no le da todo lo que quiere su hijo, ¿verdad? ¿Qué le da? Lo que necesita. ¿Sí? Así que, gracias a Dios. Moisés, hermanos, en lugar de consultar a Dios y esperar una respuesta de Dios para responder a su pueblo, le reprochó a Dios como si de antemano, Dios le hubiera respondido a Moisés: bueno, pues busca carne para darle al pueblo. Notemos la expresión de Moisés a Dios, cómo le reprocha, ¿sí? Dice versículo 12: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual jurases a sus padres. Fíjese, ¿de dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Porque llora a mí diciendo: danos que comamos. ¿Qué era lo que tenía que hacer Moisés, hermanos? ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés? Ir a Dios, ¿verdad? Sí. Orar a Dios, esperar en Dios, confiar en Dios, que Dios estaba en medio de su pueblo como lo había prometido y que ya lo había manifestado, y que Dios sabía qué es lo que iba a hacer. ¿Verdad que es muy fácil también nosotros cuestionar a Moisés? Pero ¿cuántas veces, hermanos, como iglesia o como pastores también reaccionamos como Moisés? Así también nosotros reaccionamos delante de Dios, y a veces los pastores decimos: ay Dios, ¿para qué me pusiste delante de esta iglesia? Mira, a la iglesia que me pusiste al frente. Ahora estamos cuestionando a Dios: Dios, ¿y ahora dónde voy a sacar para cubrir tanta necesidad que hay en tu iglesia? ¿Dónde voy a sacar? Como si fuera nuestro el asunto, como si Dios ya nos hubiera dejado la carga diciéndonos: a ver, ¿qué haces con la iglesia? A ver, ¿de dónde sacas para proveer? Muchas veces también los pastores nos apropiamos de las iglesias y pretendemos hacernos cargo de lo que necesita la iglesia, como si Dios nos hubiera abandonado. Y así como dijo Moisés, ¿no? Como si pensaba o sentía Moisés que Dios lo había hecho responsable del pueblo. No, hermanos. Aquí encontramos la primera enseñanza para nuestra vida. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que Dios es el proveedor de su pueblo. Dios es el proveedor de su pueblo. Que las circunstancias, por más difíciles que parezcan, hermanos, no nos hagan olvidar que Dios es la fuente de toda provisión. Amén. Miren, hermanos, aquí estamos. Estamos celebrando. Dios no ha dejado de proveer, Dios no ha dejado de sustentar, Dios no ha dejado de bendecir.
Por eso dice el pasaje ahí, no se ha cortado la mano de Jehová, no se ha cortado la mano de Jehová, no se ha escaseado la bendición de Dios, eso quiere decir. Dios es la fuente de toda bendición. Pero no queramos nosotros tomar el papel de Dios y pensar que somos nosotros los que sustentamos o proveemos. Dios siempre tiene una respuesta a nuestras necesidades, hermanos. Dios no está ajeno a lo que nos pasa y no está ajeno a lo que necesitamos, de lo que realmente necesitamos y no de lo que se nos antoja. Sí, sabe también el Señor lo que se nos antoja, pero se ríe de nosotros, ¿sí? Así como cuando llega un niñito y le dice, papi, ¿me compras un carro? Y le dice, papá, después platicamos. ¿Cómo va a comprarle un carro? A veces Dios también se ríe de nosotros, hermano. Ay, Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y el Señor, ajá, ¿quieres hacer? ¿Con tus fuerzas? ¿Cómo lo quieres hacer? No olvidemos que la provisión, el proveedor es Dios, hermanos. Dios tiene todo bajo su control y tiene su tiempo para actuar y para proveer. Dios respondió a Moisés. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios también trató con misericordia y con paciencia con Moisés, hermanos. Dios le dice a Moisés en el versículo 18, pero dirás al pueblo, en respuesta a su queja de Moisés, santificaos para mañana y comeréis carne. Pero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Y a veces, hermanos, se dicen, ay, hermano, cuando andaba yo en el mundo, me iba mejor. Tenía carro, tenía casa, tenía dinero siempre en la cartera. Y ahora que me hice cristiano, nada más para el día. Pues gracias a Dios, porque Jesús enseñó que oráramos que nos dieran el pan de ¿qué? De cada día. Es la bendición de cada día. Dice, ciertamente nos iba en Egipto, mejor en Egipto. Jehová pues os dará de comer carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero. No van a comer un día. Así como cuando le dijo, no se preocupen, el maná va a descender cada día. Recojan lo que necesitan comer, porque mañana va a haber otra vez la bendición de Dios. Así que dijo, bueno, ¿quieren carne asada? Muy bien, porque están deseando carne asada. Luego dice el Señor, sino un día entero, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcan. Por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ay, ¿para qué salimos acá de Egipto? Mire, hermanos, menospreciar las bendiciones que Dios nos da simplemente porque no nos gusta, aunque nos es necesario, porque lo necesitamos. Cuando menospreciamos la bendición de Dios, menospreciamos a Dios. Observe la lectura, ¿sí? Por cuanto menospreciases a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él. ¿Para qué salimos? Hermanos, el
peor pecado del corazón del hombre, hermanos, creo que es la inconformidad. Nunca estamos contentos. Siempre queremos más. Ay, Señor, por lo menos concédeme una bicicleta para que me vaya de aquí a mi trabajo. Y después, ay, en bicicleta. Aunque sea un cochecito viejito, pero que me mueva. Dios nos concede el coche. Después decimos, no, yo quiero aquel Cadillac que está aquí, el que tiene el vecino. Ese quiero ahora. No importa cómo lo consiguió, que yo quiero uno de esos. Creo que el pecado de la inconformidad es con el cual más batallamos, hermanos. Inconformidad a lo que Dios nos da. Mire, eso fue lo que hizo la serpiente. La serpiente, que es el diablo, metió inconformidad al corazón de Eva. Así, parafraseando el pasaje, la serpiente le dijo: qué malo es Dios, porque no les deja comer de todo árbol. Y esa es la filosofía que está manejando el mundo y está atrapando el corazón de nuestros jóvenes y a nuestros muchachos. ¿Sí? Qué malo que no te dejan disfrutar lo que tú quieras. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, puedes vivir como tú quieras. ¿Qué le importa a la iglesia? ¿Qué le importa a la religión? ¿Qué le importa a Dios? Y ya no están conformes como Dios los hizo. No están conformes con el sexo con el cual Dios los hizo. No están conformes con la fisonomía que Dios les hizo. Y andan buscando quitarse y están buscando ponerse. Porque el diablo ahí mete inconformidad en el corazón. Diciendo, no, tú tienes derecho a, no importa si los hace esclavo el pecado, regresar a Egipto. Como el corazón de los israelitas fue alimentado de inconformidad por los extranjeros que salieron con ellos de Egipto, no solamente salieron israelitas, salieron algunos extranjeros, dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Cuidado cuando escuchan voces que alimentan su inconformidad de lo que Dios da, de lo que Dios les está proveyendo, o de lo que Dios no le ha dado o no le va a dar. Dios sabe lo que necesitamos. Dios va a proveer y va a sustentar lo que necesitamos, porque esa es su promesa. Y encontramos la segunda enseñanza para nuestra vida, hermanos. No cuestionemos la palabra de Dios, no cuestionemos la voluntad de Dios, hermanos. Dejemos de cuestionar a Dios y estemos atentos a lo que Dios nos dice en su palabra. Que los problemas no nos rebasen nuestra confianza en Dios. Notemos que Dios ya le estaba dando solución al problema que afligía al corazón de Moisés, pero a pesar de eso, hermanos, Moisés sigue dimensionando los problemas antes que esperar el poder y la misericordia de Dios, el manifestar el poder, la misericordia de Dios delante de él y delante de su pueblo. ¿Qué estaba pensando Moisés cuando expresó lo siguiente, hermanos? ¿Qué estaba pensando Moisés? ¿Que quizás Dios no podía hacerlo? ¿O que Dios no tenía el poder suficiente? ¿O que Dios ya se le habían agotado las bendiciones que mencionó? Pareciera que sí. Veamos cómo responde a Dios en el versículo 21. Vengo de manera en secuencia, hermanos. Dice entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio en el cual yo estoy. Y tú dices, Moisés está hablando con Dios, hermanos, Moisés le dice a Dios, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Mire, yo creo que era buen matemático el Moy, ¿sí? Era buen matemático, pero comenzó ahí a hacer cálculos y ¿dónde vas a sacar un mundo de carne, un mundo de peces? ¿Sí? Dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto?
Yo le digo, ahí es donde Dios se ríe, ¿no? Es decir, ahí voy. Tú también no has aprendido. ¿Habrá algo imposible que yo no pueda realizar? Pero a veces, hermanos, ya tenemos la promesa de Dios. Dios nos está hablando, Dios nos está devolviendo la confianza, Dios nos está animando, diciendo, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo. Y quieren carne, les voy a dar carne, y no un día, ni 5, ni 10, ni 20, todo un mes hasta que... ¿Sabe, hermano? ¿Acaso Dios no sabía el número de la población que sacó de Egipto? Que parecía que era necesario que Moisés le recordara cuántos eran para asustarlo, ¿o qué? Claro que Dios sabía, hermanos, cuántos eran su pueblo. Y no solo eso, sino conocía a cada uno de manera personal, hermanos. ¿Sabe cuántos son en su iglesia? ¿Saben cuántos son en su familia? ¿Saben cuántos somos, hermanos? Si Dios nos conoce, cuántos somos y quiénes somos y dónde estamos y qué pensamos y qué necesitamos. Pero muchas veces sí actuamos como Moisés, como iglesia, como líderes de las iglesias. Como pastores nos sentimos que estamos solos con la iglesia en medio del desierto. Pensamos que Dios no puede ya hacer nada a favor de nosotros. Y estamos tratando de sobrevivir con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias capacidades, y solo caemos en desánimo y frustración, hermanos, porque es lo único que podemos hacer. Frustrarnos, haciendo todos los intentos que pudiéramos hacer. Hermanos, Dios conoce las carencias de nuestra vida, Dios conoce las carencias de nuestra iglesia, Dios conoce las carencias y sabe cuándo lo va a suplir. ¿Sabe que no solamente eran 600,000? Porque 600,000 eran todos los varones de 20 hacia arriba, sin contar niños, ancianos ni mujeres. Así que los que echan matemáticas dicen que promedio eran 3 millones de personas que iban avanzando en el desierto, y Dios proveía para todos. Cada día derramaba su bendición. Pero cuántas veces, hermanos, ahí andamos lloriqueando, hermanos, porque no nos da lo que deseamos cuando ya Dios nos dio lo que necesitamos. Lo que necesitamos, hermanos, es estar atentos a la voz del Señor. Dios le estaba diciendo a Moisés la solución, lo que iba a hacer, y Moisés seguía dimensionando los problemas. Muchas veces los problemas no nos permiten escuchar claramente, hermanos, la voz, la promesa de Dios, que Dios va a seguir proveyendo, Dios va a seguir sustentando. Lo que necesitamos es estar atentos a la voz del Señor e ir con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios va a hacer en favor de nuestra vida, en favor de nuestra iglesia, que nos permita recordar que en su mano está la provisión espiritual y material, que no se ha escaseado su mano proveedora, hermanos, porque Él es fuente de toda bendición. Aquí encontramos la tercera enseñanza de Dios para nuestra vida, hermanos. Preparémonos para seguir viendo la provisión de Dios, porque sin duda, si usamos aquí es porque Dios ha provisto. Si usted tiene trastes para lavar, dele gracias a Dios, hubo comida. Si tiene ropa para lavar, hermana, dele gracias a Dios porque tiene que ponerse. Dele gracias a Dios. Llega ahí a su colchoncito, aunque sea medio torcidito, pero digo, Señor, gracias. Y una cobijita para taparse, dele gracias. Oremos, hermanos, por quienes están sufriendo por razón de la guerra. Muchos no tienen ahorita nada. Y a veces nos quejamos nosotros, ay, otra vez frijoles. Otra vez comer lo que nos comimos, lo que nos sobró ayer. Ay, hermanos, confiemos en Dios, que Dios sigue proveyendo. Amén. Preparémonos para seguir viendo la provisión de Dios. No se ha acabado la pandemia.
pero tampoco se ha acabado la provisión de Dios. Amén. Y Dios ha provisto durante la pandemia para todas las necesidades que ocupamos. Dios seguirá haciendo, hermanos. Versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, fuerte: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Oiga bien, si Dios le ha prometido, no dude, Dios le va a cumplir. Dios no es hombre para que se arrepienta. Su palabra es sí o no. Seguramente esas palabras, hermanos, reconfortó el corazón de Moisés y también debe reconfortar nuestro corazón. Con esas palabras, no se ha cortado la mano de Jehová. Dios le estaba refrescando la memoria a Moisés, le estaba diciendo que su poder es inagotable. Por lo tanto, su provisión es inagotable, porque Él es fuente de toda provisión. Y Dios le mostró a Moisés una vez más, Dios le mostró a Moisés y a su pueblo una vez más que sus bendiciones son en abundancia, hermanos. No se ha escaseado y es en abundancia. Versículo 31. Y vino un viento de Jehová. Y vino un viento de Jehová. Dios controla los vientos. Y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento. Y casi 2 codos, más o menos como 80 centímetros así de altura, sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda aquella noche. Si Dios les había dicho que era todo un mes, iban a tener ahí, ¿no? ¿Se la pasaron? Levantando todo el día y toda la noche. El que menos recogió, dice, 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Hermanos, Dios nos pone este pasaje en la palabra de Dios para que nos reconfortemos que Dios es fuente de toda provisión, que no hay nada que Dios no pueda hacer en nuestro favor, solo que tenemos que entender que Dios es el proveedor de nuestra vida y Él nos va a dar conforme lo que necesitamos. Y debemos entender que Dios nos dará de acuerdo a sus propósitos para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra vida personal. Que solo Dios tiene en su mano el poder para obrar maravillas, porque para lo que a los hombres es imposible, para Dios ¿qué? Todo es posible, no hay nada imposible. El mismo Dios, hermanos, que se manifestó a Moisés, es el mismo Dios que se manifiesta a nosotros y quiere manifestarse a nosotros. También nos dice que su mano no se ha cortado. También nos dice a nosotros que su provisión no se ha escaseado. Confía en Dios, hermanos. Dios va a seguir proveyendo. Que Dios puede obrar, hermanos, de manera milagrosa. Que Dios puede mover lo que Él quiera para hacer suplir nuestras necesidades de la manera que nos sorprenda. Mire, hermanos, Moisés ni tenía ni siquiera la mínima idea de cómo Dios iba a traer tanta carne para 3 millones de personas. Pero mire, Dios hizo que miles de codornices con ese viento, así como cuando ponen las manos, ¿no? Así, el viento las fue moviendo, ellas querían volar para allá y el viento se no, Dios, todos para allá. Y comenzaron a sentarse, hermanos, un montón y luego otro montón y más y más y más, hermanos, ahí. Si nos quedamos admirados, hermanos, ¿sí?
¿No han visto aquí en Soriana, en la tienda? Bueno, ya dijo, hay una tienda cercana aquí. ¿No han visto, hermanos, cómo están los pajaritos? De repente, montones, vuelan, ¿no? Imagínense, hermanos, cómo van acercándose, y luego más y más y más y más. Dios le garantizó para todo un mes. Y Dios sabía ya el corazón del pueblo. Sabía que el problema radicaba en su corazón, hermanos, no en el maná, no en la carne, sino en un corazón inconforme, hermanos. Porque Dios puede darle lo que usted quiera y concederle su capricho, porque a veces Dios nos concede ciertos caprichos, pero a veces nos echan a perder, hermanos. Dios les concedió, y toda esa abundancia que ellos debieron haber administrado, despertó la avaricia, la inconformidad, y después la avaricia, que dice que querían comerse todo en un día. Dios proveyó carne para que comieran, pero también les dio una lección, hermanos, que todo radica en su corazón inconforme que les llevó a la avaricia. Primero les prometió carne para todo un mes. Allí estaba a la mano, hermano, no tenía que ir con su escopeta ni con su charpe o su tiraúle, ahí los tenían a la mano, así como cuando allá en el pueblo con mis suegros, ahí está el gallinero, ¿no? Y se nos antoja un caldito de pollo más, es cuestión de entrar y pedirle perdón a la gallinita que se va a convertir en caldo, ¿no? Pero allá a la mano. Pero mire la reacción del pueblo. Entonces el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron como si se fuera a acabar. Corazón inconforme, un corazón insatisfecho. Por eso dice Pablo, he aprendido a tener y a no tener, y saber que Dios es mi proveedor. Termino, hermanos. Esa palabra de Dios debe provocar en nosotros tres cosas. La primera es recordar que la mano de Dios es la que nos ha sustentado hasta estos días de alimento espiritualmente. Ha sustentado nuestra alma en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Dios le ha sostenido, Dios le ha sustentado hasta aquí, y no se ha agotado el consuelo de Dios para su vida. Dios ha provisto para el alimento, para el alimento espiritual, la palabra de Dios. Aquí estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Segundo, que debemos recordar, debemos hacer memoria, que en ocasiones pensábamos, al igual que el pueblo de Israel, que ya no podíamos seguir adelante. Pero Dios en su misericordia, hermanos, ha provisto. Que Dios no nos ha dejado de proveer lo necesario. Que Dios nos ha dado conforme a su bondad, conforme a lo que ocupamos, no lo que deseamos. ¿Sabe? Porque Dios conoce nuestro corazón. Si no le ha dado lo que usted pide, dele gracias a Dios, porque podría ser contraproducente como el pueblo. Dígale, Dios, gracias. Si no me lo das, gracias, porque hay un dicho allá en mi tierra, que el que no tiene llega a tener, hasta loquito se quiere poner. La tercera es tener presente en nuestro corazón que Dios seguirá proveyendo, porque es un Dios de provisión. Porque nuestra provisión no depende de lo que tenemos o no tenemos, depende de su poder y de su mano de misericordia. Y Dios seguirá sosteniendo nuestra vida en lo espiritual, en lo físico, en lo moral, emociones, sentimientos, porque solamente Dios puede sustentar nuestra vida. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque hasta aquí, Señor, tú has sostenido y sustentado, Señor. Has sustentado la vida de cada uno de nosotros en medio de esa pandemia. No ha faltado, Dios,
la provisión espiritual. No ha faltado la provisión material, Señor. Muchas veces nos sorprendemos porque de donde menos pensamos, tú traes la bendición a nuestra vida. Gracias por el consuelo, por la fortaleza en medio del dolor, porque solamente tú puedes tocar el corazón, solamente tú puedes tocar el alma para sostenerla y sustentarla. Gracias, Dios, porque estamos en medio de tiempos difíciles que necesitamos tu amor, tu misericordia, pero también tu consuelo, tu fortaleza. Gracias porque tú has seguido manifestando tus bondades y tus misericordias en nuestra vida. Y confiamos que lo seguirás haciendo. No permitas que nuestro corazón se inconforme. No permitas que nuestro corazón menosprecie lo que tú estás dándonos. No permitas que nuestro corazón rechace la bendición que tú nos das, Señor. Permítenos ser agradecidos y permítenos tener un corazón confiado en tus promesas, en tus misericordias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor.